vaso comunicante, una vía de comunicación con los trabajadores que nos permita mantenerlos al día de cómo va la contratación colectiva única, cómo van los acuerdos internos con la UCB, y un poco también hablar acerca del decreto del presidente Maduro sobre el tabulador salarial, sobre el cual también se ha especulado mucho. Y la convocamos para hoy lunes, porque mañana es el acto de entrega de medalla a los trabajadores y las trabajadoras universitarias aquí en el aula magna, están todos invitados. Pero además de eso, porque esta semana nos toca discusión de contratos miércoles, jueves y viernes, la semana pasada es martes, miércoles y jueves. Es decir, estamos tratando de jugar en el poco tiempo que nos queda libre, montar las asambleas para discutir y probablemente hagamos asambleas lunes, viernes, a esta hora para mantenernos informados, pero además de eso para también estar definiendo algunas acciones importantes que tenemos que requerir. Yo quiero empezar esta asamblea primero anunciando que en los próximos días, tanto Sinatra como Sutra, vamos a convocar conjuntamente con la Caja de Ahorro, muy probablemente una asamblea general de todos los trabajadores para discutir el punto de la Caja de Ahorro y de una campaña de agresión que en estos momentos se viene dando contra nuestros ahorros. Y es importante que todos los trabajadores y trabajadoras conozcan de primera mano, de fuente, la verdad de lo que está ocurriendo, pero además cómo tenemos que actuar para proteger no solamente nuestra caja, sino para proteger también nuestros ahorros. Porque ahora, bueno, la corrupción, el AMPA organizada esa que ocurre en muchas instituciones del Estado, en algunos tribunales ahora, bueno, anda metiéndole la mano a nuestro dinero, ¿no? Y en ese sentido tenemos que fijar una posición. Como no estamos autorizados para montarlo ahorita, porque esta es una asamblea convocada para otro fin, le informo que en los próximos días saldrá el comunicado de Sinatra y Sutra para convocarlo a una asamblea a discutir el punto de la Caja de Ahorro, en donde todos los trabajadores y trabajadoras tengan que ejercer el derecho a hablar, a intervenir y a saber qué está pasando en su Caja de Ahorro, cómo venimos protegiendo o cómo desde el punto de vista de nuestro contrato tenemos que proteger eso, porque la Caja de Ahorro es una cláusula del contrato colectivo de convenio AEA-UCB. Entonces, los próximos días estamos informando. En el transcurso de la mañana de hoy tuvimos una reunión con el vicerrectorado administrativo. Vamos a tratar los puntos. El primer punto lo vamos a ver en el problema interno. Posteriormente vamos a ver el decreto del presidente Maduro y después la contratación colectiva. Y sobre eso queremos también que la gente nos dé opiniones, etc. Es una asamblea informativa, pero también para debatir y para tomar algunas definiciones. Esta mañana nos reunimos con el vicerrectorado, con el coordinador administrativo, y le planteamos en primer lugar como que hay una operación morrocoide que tiene que ver con el problema de los pagos de las reclasificaciones del 2011-2012. Que no sabemos cómo es la situación, pero además de eso hay un conjunto de retardos haciendo el reclamo formal por el tema de los jubilados. Y sobre eso acordábamos lo siguiente. Hoy está ya en presupuesto el año 2011. Eso tiene recursos. Presupuesto tiene que regresar la comunicación para que vaya nómina para montarlo. Va a salir por una partida, por un pago especial, no mensual. No quiere decir que un pago especial. Y el jueves, nómina especial, perdón. Y el jueves está listo el 2012. Ya empezaron a cargar las reclasificaciones 2013-2014. Eso no es un tema de la discusión ahorita, sino 2011-2012. Nuestra propuesta es que tiene que ser pagado antes del 30 de este mes. Ellos sostienen que están haciendo un esfuerzo, pero va a depender del presupuesto. Pero nosotros no podemos seguir esperando, no, pero nosotros tenemos una prórroga hasta este mes. Y si este mes no pagan, entonces el mes que viene vamos a tener que agitar la situación en el entendido que no podemos esperar más. Porque si no, van a terminar pagando lo de vacaciones o después de vacaciones. Otro de los elementos que discutíamos allí tenía que ver con los recursos para la reparación del sindicato Sinatra UCB. Como ustedes saben, en una oportunidad con la visita de Jason Guzmán, quien era ministro en ese entonces, ahí se acordó el aporte de un dinero de 2 millones de bolívares para ayudar a la reparación de la sede. Ese dinero fue gastado en la universidad. Y posteriormente, en la universidad, cuando nosotros hicimos el reclamo y formalizamos el problema, llevamos el caso al ministerio, la UCI se comprometió a reponer el dinero
El dinero está repuesto, ¿no? Supuestamente está ahí, pero ahora tienen ustedes de manejo cómo lo desembolsan. A eso también le dijimos que no podemos esperar más de este mes. En el entendido de que mientras más va retardándose el proceso, los insumos para la reparación de la sede, así como los equipos, van subiendo en un proceso inflacionario grotesco, al punto que después 2 o 3 millones va a ser, no va a alcanzar ni siquiera para la mitad de lo que tenemos. Y en ese sentido es responsabilidad de las autoridades universitarias responder por esta situación. Y por último tema, le planteamos nuestra inconformidad con el tema del pago de los cálculos. Si bien es cierto, se pagó el cestatique de los trabajadores administrativos a lo que establece la tabla, todavía en el caso de los jubilados apenas llegamos a un acuerdo el 28 de mayo con el presidente de la República y con el ministro, tienen que cuantificar y además cuantificar pedir los recursos a UNAPRE. Es decir, nosotros aspiramos que en el mes de julio se le pague esa diferencia del 0,75 a los trabajadores jubilados. A los jubilados le pagaron 1.104 bolívares. Esos 1.104 bolívares no tienen que ver con la unidad tributaria 0,75%. Eso es la diferencia del aumento de la unidad tributaria de 127 bolívares a 150, cuyo porcentaje es de 11.50 por día, por 96 días, es decir, desde el 24 de febrero hasta el 30 de mayo. Y eso da exactamente 1.140 bolívares. 11.5 por 96, eso es lo que le pagaron. Les queda pendiente la diferencia del cestatique, o en este caso del bono asistencial, que ellos rectificaron que sí, pero hay que hacer los convenimientos, las solicitudes, que corresponde a 8.700 bolívares aproximadamente. Bolivita más, bolivita menos. Esa diferencia tiene que pagarse a los jubilados, porque si bien es cierto, ellos no tienen cestatique, no es menos cierto que la cláusula establece ese bono asistencial, el bono asistencial, como una analogía para no poner el mismo nombre, pero representa de hecho lo mismo. Fue la OSU quien equivocó el tiro, y además cuando hicimos la manifestación, que nos pararon acá afuera, que llamó el presidente Nicolás Maduro, uno de los puntos que pusimos fue ese, era uno de los puntos que llamó, y ahí acordamos cancelar eso. Entonces pedimos a los jubilados que ese tema está en la discusión. El que no está en la discusión es la diferencia salarial del cestatique. Nosotros tuvimos un problema con la convención colectiva anterior. Posteriormente, cuando estaba Pedro Calzadilla de ministro, la comisión de seguimiento llegó a un acuerdo de reevaluar los salarios de los trabajadores administrativos y obreros, jubilados y profesores, en función de recomponerlos en su tabulador salarial. Ese acuerdo se aprobó, se firmaron las actas, no había llegado a la universidad según nos informan hoy, y a los jubilados se le está pagando en la diferencia entre la pensión y el salario mínimo. Es una trampa, porque la pensión la constituye el salario mínimo del tabulador en el que usted se jubiló, más las primas que usted lleva. Recuérdese que en el 2011 se generó un conflicto cuando de manera compulsiva la profesora Tibisay Juntos impuso un decreto. Nosotros nos fuimos a las calles a manifestaciones y a paro, y no nos pagaron a los jubilados el retroactivo, el llamado la prima por hogar. Posteriormente, en octubre, a instancia del presidente Chávez y del vicepresidente Grava, logramos que se cancelara ese beneficio, con lo cual se restituía ese derecho. Hoy pretenden hacer lo mismo desde el Ejecutivo Nacional, quien no gestionó los mecanismos para hacer posible que el trabajador jubilado tenga derecho a una pensión digna que se constituía con 2 elementos, que era el tabulador más los elementos que ellos tienen que son constitutivos del salario. Si usted se jubiló en el tabulador, en la tabla 202, por ejemplo, ese salario del tabulador más las primas que usted tiene constituyen el elemento de la pensión. Por esta vía, por el salario mínimo, cuando va incrementándose, se está consumiendo los elementos al punto que la pensión va a llegar a ser igual al salario mínimo como lo es ahorita. Y se pierde la prima por hogar, la prima por hijo, la prima profesional de los trabajadores.
Eso es un tema que quiero referirme más adelante en la contratación colectiva nueva, porque nosotros estamos corrigiendo el impuesto cuando decidimos que el nuevo salario del jubilado se calculará en base a cómo queda el tabulador, más los documentos que él traiga de afuera. Así es como debe constituirse, sin embargo, ahí hay una tranca con el Ejecutivo Nacional. Hoy le planteamos al vicerrectorado que sobre este tema tenía que pronunciarse incluso el Consejo Universitario, por cuanto nosotros de esto vamos a hacer valer el derecho que tenemos a ir hasta una situación de conflicto si es necesario, porque lo que pretenden hacer tanto en la universidad como en el Ejecutivo Nacional es sencillamente meterle la mano al salario del trabajador jubilado y dejarlo en un estado de indefensión. Eso implica que, por ejemplo, un compañero que era administrador que se jubiló en el año 1990, hoy pudiera tener el salario mínimo nacional y va a ser diferente al del administrador que hoy está en la administración ejerciendo, por ejemplo. Y eso es un acto de discriminación con los trabajadores jubilados. Y eso, entre otras cosas, está planteado en la nueva convención colectiva. Sobre ese tema no hay acuerdo. Nosotros le dimos un tiempo esta semana perentorio, pero nosotros estamos planteando generar acciones no solamente con los jubilados, sino con los trabajadores activos, entre otras cosas, porque los trabajadores activos también se van a jubilar y nadie quiere que cuando se vaya jubilado le pase la misma vaina que le están echando al trabajador jubilado ahorita. Y en función de eso, esta organización sindical le va a plantear a los trabajadores y a las trabajadoras universitarias que a partir del lunes de la semana que viene, si no tenemos una respuesta, implementemos en toda la Universidad Central de Venezuela, en solidaridad con los trabajadores administrativos y obreros que están en condiciones jubilados, a los cuales no se les restituye el trabajo, que constituyamos entonces a nivel de conflicto un horario crítico de mediodía en toda la universidad, en solidaridad con los trabajadores jubilados, porque esta vaina no es un problema de los jubilados nada más, es un problema también de los activos y de su organización sindical. En ese sentido, nosotros dejamos planteado el problema para esta semana. No vamos a dar una prórroga de un mes, es una semana. Y si no hay de acuerdo al viernes una respuesta satisfactoria sobre este tema, que se discutió y se aprobó en la comisión de seguimiento, el lunes que viene saldrá el comunicado por las redes sociales y en físico para que todos los trabajadores y trabajadoras de la UCB, tanto obreros como empleados, laboren media jornada, asumiendo que el horario crítico es una respuesta de conflicto. Y si esto no llegara a acuerdo, entonces implementaríamos otras medidas que tendrían que ver con paro escalonado y con situaciones, porque esto es una situación que no va a poder parar. No podemos permitirla. Todo el mundo hoy se lava las manos, le hemos esperado. El tema del bono nocturno de los jubilados está en una mesa de negociación, no se asume, nadie nos da respuesta, todo el mundo está ocupado haciendo de todo y al final no terminan haciendo nada y los trabajadores jubilados no les responden por su salario. Es decir, en esta semana esta universidad no tiene que dar respuesta. ¿Estamos claros allí? En ese sentido, nosotros esta primera propuesta se la queremos hacer con carácter previo a los trabajadores, a menos que haya alguna posición disidente. Si alguien no está de acuerdo, para abrir el debate, pero lo que consideramos es que la Asamblea nos autorice que si de aquel viernes no hay una respuesta satisfactoria, el lunes iniciemos un proceso de horario crítico en toda la universidad. ¿Estamos de acuerdo en aprobarlo ahorita? Los que estén de acuerdo que levanten la mano. Es la única manera de poder asumir esta situación, que no lo pueden seguir. ¿Hay alguna posición contraria en torno a esto? Es importante para que se vote para discutirlo. Salen las dos cosas. Sale jubilado, la jubilación por años de servicio, hay jubilación por incapacitación, hay pensión por incapacitación, pensión por jubilación por años de servicio y pensión por vejez. El tema de la pensión, escuchen un momento.
permítame ver. En el año 2011, la profesora Tibisay Boom impuso de manera arbitraria una resolución que salió en toda la prensa nacional, en donde se aplicaba el término de la jubilación con carácter indivisible. Hoy en la contratación nueva nosotros la estamos desmontando y tenemos trancado el juego justamente para los jubilados, pero esas son acciones que tomaremos. Pero la sanción, la jubilación, por ejemplo, la pensión existe de 4 maneras. Pensión por vejez, que es el seguro social. Pensión por jubilación por año de servicio, que es cuando usted cumple 25 años. Pensión por incapacidad, cuando no tiene los años pero lo incapacitan. Y la pensión del sobreviviente, cuando el titular muere que le toca. Esos elementos están ahí. Disculpe, pero un momentico, Ramón, porque vea, esos términos no los aplico yo, eso está en la ley. Y lo que estoy explicándole es lo que está en la ley. Pero si usted ve la contratación colectiva, pero usted ve que en el año 2011 hubo un decreto presidencial. Está bien, hermanito, pero vea lo siguiente. Si aquí vamos a pelear, no pelee conmigo, tiene que pelear con la institución que está montando esto. Por eso, esto es parte de esta pelea que nosotros estamos generando. La pelea con él. Porque es muy fácil generar una pelea con el sindicato sobre un término en donde el sindicato coincide con usted. Ahora, resulta que es el Ejecutivo Nacional el que nos impone una norma. Pero sobre este punto queremos que quede bien debatido, que quede bien explícito, que esta asamblea vota que si de aquí al viernes no hay un acuerdo sobre el problema de la pensión, a partir del lunes estamos montando un horario crítico en toda la universidad, no de jubilados sino de activos. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Wow. Hay otro elemento, oígase bien, hay otros elementos que están en el marco de esta discusión, que al problema de los salarios mínimos, recuerden ustedes lo siguiente, a los activos le pagaron como algunos 8.000, 7.000, dependiendo del salario, a los obreros y a los empleados de servicios, y a los trabajadores de apoyo, tabla salarial, entre 7 y 8.000 bolívares, algo así, 8.500 bolívares. Porque hubo un incremento salarial el 1 de diciembre. Ese aumento salarial se llevó 3 escalas de los administrativos y 4 de los obreros. Posteriormente hubo otro incremento del salario mínimo el 1 de febrero. Se lo llevó todo. Y ahora hay un incremento el 1 de mayo, que tiene 2 cargas. El 1 de mayo, un 15%, y el resto para el mes de julio. Es decir, dentro de 15 días entra el nuevo aumento a 7.000 y pico al salario mínimo. Entonces, vean, como existe esa distorsión, el salario de la compensación que le pagaron a los trabajadores es el incremento de diciembre y febrero, no el de mayo. En el mes de mayo, ahora, en el marco de la contratación colectiva, nosotros estamos pidiendo 2 salarios mínimos para el tabulador. El presidente de la República, con un alcance, decretó la restitución del tabulador salarial de los administrativos, de todos nosotros. Que si bien es cierto, no tiene nada que ver, lo hemos explicado hasta la saciedad, con el contrato. El contrato es una vaina, esto es otra. Esto es restituir cómo estaría el tabulador ese que está desfasado ahorita con los salarios mínimos, con el mismo monto por encima del salario mínimo como estaba el 1 de mayo, el 1 de enero del 2014. Eso fue lo que se hace. Es una restitución que deja el primer salario de los obreros en 7.556 bolívares. Y posteriormente se le sube el 7% a los obreros. Después los empleados le aplican lo mismo con el 5% de incremento. Y eso genera, evidentemente, una compensación salarial para algunos rubros. Por ejemplo, los de menor escala tienen cerca de 1.000 bolívares por encima del salario. En algunos casos, los supervisores, los grados 6 de obreros y de 5 empleados, los últimos empleados, tienen una compensación de 2 a 3.000 bolívares. Y los profesionales
que sufren el mayor incremento, porque son los de más rango, tienen una compensación que va entre 2.000 y 4.300 bolívares. Eso entraría en vigencia a partir del 1 de mayo. Esa diferencia salarial, que le va a corresponder a casi todos los trabajadores en diferentes números, no igual, unos más que otros, se debe pagar en el mes de julio. No había crédito adicional, los recursos están en el ministerio. Nosotros publicamos la tabla, no sé si ustedes la vieron en internet, el tabulador salarial, cómo queda el nuevo, para que usted, ubicándose en dónde está, haga la comparación de la tabla y diga, del salario mínimo de 5.620, aquí cuánto me toca. Esa es la diferencia que usted tiene que hacer. De 5.620, que es la compensación salarial, al nuevo tabulador, ¿cuánto le toca? Si usted gana 5.620 y el tabulador dice que son 7.556, la diferencia son cerca de 1.500 o 2.000 bolívares. Esa diferencia se la tiene que cancelar a los trabajadores. Hay uno que es mayor, pero es por el tabulador. Eso lo pensamos nosotros, lo publicamos porque ya es la tabla oficial que generó el ministerio, pero la propuesta que estamos haciendo la bolsa antes y el compañero Amara es que ahora saquemos la tabla en un comunicado escrito explicado. No sé si más o menos entiende. Más que la tabla explicada con algunos ejemplos. Si usted está en el grado tal de obrero, en el grado tal de empleado o es profesional tal, y está aquí, su diferencia salarial es tanto. Un poco para que los trabajadores lo tengan de soporte para que no lo vayan a aplicar cuando vayan a venir los pagos, porque aquí siempre hay una equivocación. El sistema, voy a llamar, el programa que tiene nómina es como aquel libro que dice La culpa de la vaca. Aquí todo hay una que sale mal, es culpa del programa, del sistema. Pareciera que los seres humanos no tienen responsabilidad, pero ese sistema nunca se equivoca a favor del trabajador, siempre se equivoca a favor del patrón, ¿no? Entonces tenemos aquí esta pila para reclamar hasta el último bolívar. Lo que sí es importante es que no hay ninguna relación entre este tabulador que está allí, que es la reconstrucción del viejo tabulador, con el salario mínimo el 2006, cómo quedaría o cómo quedó, y la contratación colectiva. Son dos cosas muy diferentes. Y queremos que el trabajador tenga claro esa situación, porque por ahí se dice que ese es el aumento. Bueno, si ese es el aumento, nos jodimos todos. Entre otras cosas, nosotros venimos desarrollando estas asambleas, venimos generando estas acciones de conflicto para mantener vivas las expectativas de los trabajadores, porque si nosotros en este contrato colectivo se nos tranca el serrucho y no pretenden dignificar la condición del trabajador, estamos dispuestos a irnos al paro y a la huelga, pero los trabajadores tenemos esta oportunidad con un contrato digno y no hay otra. Así que si los trabajadores no pelean, pues sencillamente se nos van nuestras expectativas. Pero estoy convencido, y eso lo he visto en todas las asambleas donde he estado, en todas las universidades, que la posición de los trabajadores es única. Los trabajadores vamos a pelear y vamos a ganar. Ténganlo por seguro. Y por último, quería informar que en la semana pasada se dio la discusión de la contratación colectiva sobre el primer término que tiene que ver con las definiciones.